Comienza la mañana. En Saber Vivir vamos a hablar del dolor. En algún momento de nuestra vida sufrimos algún dolor todos, ¿no? Pero en España la verdad que hay un 14% de españoles que tienen dolor crónico y el 75% de las consultas son por... El jefe de la Unidad para el Estudio y Tratamiento del Dolor trabaja en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y es muy importante porque además el dolor quizás sea una de las cosas más difíciles de tratar porque es algo intangible, sobre todo para una tercera persona, ¿no? Que tiene que evaluar lo que le duele a otro. Pues efectivamente, es una experiencia subjetiva, ¿no? Es decir, aunque luego se reproducen los patrones, es decir, en función de qué tipos de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, pues entre usted misma y yo vamos a tener intensidades de dolor parecidos, pero hay variaciones interindividuales que no se pueden obviar y que dificultan enormemente la precisión a la hora de tal. Lo que es importante, perdón, es creer al paciente. Si el paciente te dice que tiene dolor, pues hay que considerar que tiene dolor, no que está exagerando o que está haciendo cualquier otro tipo de actitud. Ah, es curioso eso que dice. E importante. Que marque en esta regla desde el rango de no tener dolor al máximo dolor posible, mueve esta línea, la va moviendo en función de, insisto, no tener dolor, el máximo dolor posible, y en el reverso de esa misma regleta, esto es una misma regleta, se cuantifica numéricamente. Luego lo vamos a ver con detalle para que aprendamos, por si alguna vez nos toca tener que ir al médico, que sepamos cómo funciona. Es sencillo. Bueno, lo vamos a abordar en la próxima hora sobre el dolor, ¿de acuerdo? Y cualquier preguntita la va a responder nuestro especialista en el 902 40 40 26. Pues mira, queremos remarcar que realmente el dolor se puede tratar, pero podemos hacer muchas cosas con ese dolor. Podemos disminuir el dolor, podemos eliminar el dolor, pero también podemos distraer y, lo más importante, podemos prevenir ese dolor. Vale, bueno, pues eso es importante hacer, a ver cómo se hace. Pero vamos a ir viendo. Primero, ¿cuáles son los dolores más comunes, doctor? ¿Dónde duele más? Fundamentalmente osteomusculares, particularmente el raquis y concretamente la zona lumbar. Es de lo más prevalente que hay, es una pandemia en los países occidentales. Y probablemente cefaleas también, en sus distintas versiones de cefaleas, ¿no? O sea, la zona lumbar y la cabeza. Y la cabeza, particularmente, más. probablemente. ¿Hay un porqué? En realidad no lo sabemos, es decir, hombre, se saben medidas de higiene de la espalda, posturales, etcétera y tal, que las incumplimos permanentemente, ¿no? Pero claro, no solo eso lo justifica, porque entonces en países menos desarrollados deberían tener la misma prevalencia de dolor lumbar que lo tenemos los países occidentales. Y sin embargo no es así, es decir, al menos se detecta mucho... Sí, perdón. No lo quería interrumpir, pero es que se agachan, por ejemplo, estoy pensando en África, los africanos, o las africanas concretamente, se agachan más de cadera y tienen siempre la espalda recta, no cargan con la espalda curvada. Pero recuerde, Mariló, por ejemplo, estoy pensando, ¿no?, en según qué puestos de trabajo, en según qué países, minas, etcétera, etcétera, sí. Y sin embargo, o sea, muy duros, físicamente muy duros, ¿no? Y desde luego allí desafortunadamente no tienen en consideración esto que estamos hablando de medidas de prevención, de higiene y seguridad en el trabajo, ¿no? Y sin embargo, la prevalencia de dolor lumbar es menor, ¿no? De hecho, se habla de pandemia occidental, por eso se habla... Bueno, quizá al ser sociedades más proteccionistas nos quejamos más, en fin, nos llevaría lejos. ¿Y la cabeza por...? Y la cabeza, pues porque es un lugar muy frecuente de dolor, ¿eh? Yo creo que todo el mundo hemos tenido, el que más, el que menos, alguna cefalea, ¿no? Y no hablo en sentido figurado solamente con los problemas de la vida, sino... bueno, pues porque sí, por excesos, por falta de descanso nocturno, etcétera, ¿no? Claro, bueno, hemos visto aquí muchos, ¿no? Pero los fundamentales que marca el doctor son el que ha dicho, pues el del lumbar y la cabeza. La más a continuación serían los articulares, ¿no? Claro. Rodillas, caderas, etcétera, ¿no? Es que el caso, por ejemplo, de Juana y de Maripaz, que vamos a conocer ahora en un reportaje, son mujeres que han tenido dolores constantes crónicos durante mucho tiempo y ahora van a ver que han encontrado alivio a través de diferentes tratamientos, de los que vamos a hablar luego en detalle. Ana, a ver qué preguntas le tiene que hacer el doctor de la calle, porque a mí me interesa mucho escucharle. Nos ha contado Ana, por ejemplo, a qué edad empezó a tener dolor lumbar, pero no sé exactamente qué edad tiene usted ahora, doña Ana. Sí, ahora mismo tengo 77 años. Muy bien.
pero empecé joven, sí. con 55 años. Mire, yo en fin, con todas las cautelas y todo el respeto, ¿no? Quiero decirte, todos tendemos a establecer como si no como si fuera una continuidad, ¿no? Es decir, a mí me dolió la espalda con 50 o 55 años, ¿no? Y ahora como 74 es la misma situación. Y puede ser que sí, pero lo normal es que no sea así. Es decir, a lo mejor con 54 años es edad para tener una hernia de disco, es edad para tener... Me refiero que al final la queja dolorosa que hace el paciente, la que sentimos todos, es la misma, es de dolor lumbar. Pero sin embargo el origen del dolor no es exactamente los nervios que pasan por aquí, que llevan la sensibilidad de la rodilla y que para casos rebeldes que no han respondido a lo mejor a la intervención quirúrgica, a toda la secuencia que acabo de contar, pues hacemos en las unidades del dolor con esas agujas que nosotros tenemos ahí encima de la mesa y que realmente tenemos resultados francamente buenos. Yeah. Quiero decirle, doña Victoria, en fin, busque un buen médico, que los hay, y muchos, y en fin, orientada en un diagnóstico y a una terapéutica especial.